Hola, mi nombre es Horacio Feliu, trabajo en el Colegio de los Arroyos de Rosario y queremos comenzar esta catequesis familiar en la preparación del sacramento de la penitencia o reconciliación. En este primer encuentro que vamos a hablar de educar en la fe en la familia. Los colegios de ABDE son colegios de familias que intentan desarrollar una educación de calidad que ayude a los padres en la formación de los hijos, integralmente. Dentro de esa educación integral, así como queremos formar ciudadanos independientes, comprometidos, amigos leales, también queremos formar buenos hijos de Dios. Y hoy nos toca trabajar en ese aspecto. Puede suceder que muchos de nosotros nos venga a la cabeza que no contamos con los suficientes medios porque tenemos una formación dispar, porque no hemos tenido la facilidad que hoy tienen estos chicos de tener esta formación, y en ese sentido creo que no nos tenemos que preocupar porque tanto las demás familias como el colegio nos van a ayudar a aquellos que piensen que no cuentan con esta posibilidad para que sus hijos vuelen alto en este sentido. El volar alto es también el fondo de esta charla, la base de esta charla. Cuentan de un paisano de Catamarca que se encontró en el campo un huevo muy grande. Nunca había visto nada igual. Decidió llevarlo a su casa. ¿Será de avestruz?, preguntó su mujer. No, es demasiado abultado, dijo el abuelo. ¿Y si lo rompemos?, propuso el ahijado. Es una lástima. Perderíamos una hermosa curiosidad, respondió la abuela. Miren, ante la duda, se lo voy a colocar a la pava que está calentando los huevos. Tal vez con el tiempo nazca algo, afirmó el paisano. Y así lo hizo. Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Luego miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta: bueno, ahora vamos a volar. La pava se sorprendió muchísimo de la proposición de su flamante crío y le explicó: mirá, los pavos no vuelan. A vos te hace mal comer tanto y apurado. Entonces, todos trataron de que el pavito comiera más despacio, el mejor alimento y en la medida justa. Pero el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda y les decía a sus hermanos: vamos muchachos, vamos a volar. Todos los pavos le explicaban nuevamente: los pavos no vuelan, a vos te hace mal la comida. El pavito fue hablando más de comer y menos de volar. Así creció y murió en la pavada general. Pero no era un pavo, era un cóndor. Había nacido para volar hasta los 7.000 metros, pero como nadie volaba, el riesgo de morir en la pavada general es muy grande. Como nadie vuela, muchas puertas están abiertas porque nadie las cierra, y otras puertas están cerradas porque nadie las abre. El miedo al ondazo es terrible, pero la verdadera protección está en las alturas, especialmente cuando hay hambre de elevación. Como escuchábamos recién, cada uno de nosotros, desde su hogar, tiene posibilidades de abrir puertas o cerrarlas. Tenemos posibilidades de hacerlos crecer a los chicos lo más alto que puedan. En algunas familias nos podemos sentir como faltos de base, como faltos de una doctrina que podamos explicarles, de una vida cristiana que podamos contagiar a los chicos. Ese es el sentido de esta catequesis familiar: formarnos los padres
para poder ayudar a los hijos a encontrar a Jesús y dejar que Jesús se encuentre con ellos. En esta primera charla, como es la primera charla en la cual estamos hablando de esta dimensión de formar buenos hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, tenemos que saber que Dios nos supera a nosotros. Es un ser infinito, pero que no es un ser inalcanzable. Dios está a nuestro alcance y Dios se acerca a nosotros, Dios se nos brinda, Dios está cerca nuestro. Jesús está cerca nuestro, es nuestro amigo, nos busca, es ese Padre que nos quiere, que nos perdona, y que este año quiere acercarse por primera vez en un sacramento con su gracia a nuestras familias a través de ese hijo, de esa hija, que va a recibir por primera vez este sacramento de la confesión o penitencia. Dios se acerca a cada uno de nosotros, y este año, como decía recién, a nuestra familia de una manera especial. Uno lo puede esperar de una manera más generosa o de una manera menos generosa. Uno puede ir a buscar a Dios como si fuera un manantial de agua con un dedal o como un camión cisterna. Uno va a llevar a su casa, va a dejar entrar en su casa lo que le dejemos entrar a Dios. Si uno cierra su puerta, Dios va a poder entrar por una rendija. Ahora, si abrimos la puerta de par en par, con distintas actitudes, con distintas prácticas, con una, sobre todo, actitud de nuestra alma y nuestro corazón de querer abrir y recibir a ese Dios que nos está brindando y que se nos está acercando. La fe debe ser vivida por cada uno porque todos somos únicos y diferentes y la relación con Dios es personal. Dios nos trata a cada uno de nosotros dentro de nuestra familia, pero a modo personal. Y la suma de esas personas en cada familia harán que esa familia crezca en ese amor a Dios y que Dios nos mire con unos ojos mucho más amorosos. La vivencia es personal, es intransferible, porque la fe es un don de Dios gratuito y personal. Ahora, lo que podemos hacer nosotros en esta catequesis, en esta ayuda que le estamos dando a los chicos, es ayudarlos que abran esa alma de cada uno a Dios, abriendo por supuesto la nuestra y abriendo, podríamos decir, entre comillas, el alma de nuestra familia. Mi viejo quería que fuera futbolista. Al final le encontramos la vuelta para compartir nuestras pasiones. Salí por afuera. Ahí va. Guarda, guarda. Sin tocar que es penal. No toques. Ahí va. Dale con la calecita. Firuletero. Largala, largala, largala. Se tiró. Está simulando. Dejá de hacer teatro. ¿Arrancó en el ópera? No, qué popular. Estoy acá. Me consigo un palco. Se adelanta la barrera. ¡Dale el shampoo ese y tirá en el piso! Mira. Ya está. Bajá el dedo, cerrá todo, ya está. La pasión de tu papá sos vos. ¡Qué baile, señor! Nosotros transmitimos unas verdades, la familia, el club, el colegio, unas verdades reveladas y una actitud al mismo tiempo coherente de vida respecto a esa fe, a esas verdades, que nos deben llevar a amar e identificarnos con Jesús y esas verdades que creemos. Podemos pensar que nuestra fe, que las verdades que creemos son débiles, son pobres, son pocas, o si bien las tenemos, seguramente estamos convencidos de que podemos aumentar nuestra fe y siempre aumentar nuestro amor a Dios, ya que el amor que Él nos da es infinito, nuestro amor a Él siempre va a estar en un escalón muy por debajo. Cada uno parte de distinto lugar. Recuerdo
no hace mucho tiempo, el Papa Francisco, en en un encuentro con niños de un barrio de Roma, había uno de los chicos que quería hacerle una pregunta, estaba realmente emocionado y no pudo hacérsela desde el micrófono que estaba preparado. Entonces el Papa hizo el ademán de que se acercara y estuvo un ratito hablándole al oído al Papa, en un silencio de toda la concurrencia. El chico volvió a su lugar y entonces el Papa le había pedido permiso a este chiquito para contar lo que le había preguntado y responderle. Su hijo le había dicho que su papá había fallecido y que le daba mucha pena porque su padre no creía, no tenía fe, pero que los había bautizado a él y a todos sus hermanitos. Entonces le preguntaba al Papa si su papá era bueno, si su papá estaba en el cielo. Entonces el Papa, en una respuesta muy emotiva, le contesta: si alguien que no cree le da a sus hijos aquello que más pueden llegar a valorar esos hijos, y él hace la pregunta, ¿ustedes piensan que esa persona puede ser una persona mala? Por supuesto el público dijo que no, y el Papa reforzó esta idea. Nosotros, aunque nuestra fe sea pobre, aunque nuestras prácticas, aunque nuestra formación sea pobre, aunque cada uno parta de distinto lugar, podemos lograr que nuestros hijos vuelen alto. ¿Por qué? Porque ustedes han elegido un colegio donde estas posibilidades están. Entonces podemos y nosotros queremos ayudarlos a que aprovechen estas posibilidades de que sus hijos, en este rasgo de su vida de buenos hijos de Dios, lleguen mucho más alto que nosotros. Que nuestro techo sea el piso de ellos. Que nosotros, aprovechando todas estas oportunidades de la catequesis familiar, de la formación en los sacramentos, de toda la formación que el colegio nos pueda brindar, podemos ayudarlos también nosotros a nuestros hijos a vivir también en casa esa vida. Las dimensiones de la persona, que son la biológica, la psicológica y espiritual, tenemos que pensar que es un trípode. Nosotros no podemos solamente estar pendientes de esa dimensión biológica, de la preocupación de su salud, de la comida, del descanso, ni tampoco de una paz, de una psicología de las preocupaciones, sino también de esa tercera dimensión que realmente le da sentido a las otras dos. Hoy, en un mundo carente de esta dimensión espiritual, familias como las nuestras, creo que Dios nos tiene como muy pendientes, está muy pendientes de lo que nosotros podamos hacer en este sentido, que podamos contagiar esa visión sobrenatural en el ambiente donde vivimos, en nuestro trabajo profesional, en las familias, en los ámbitos familiares donde nos movemos, pero principalmente debe crecer esa dimensión en la cuna de nuestro hogar. Y ahora vamos a ir viendo de qué manera puede ir esto creciendo. Tenemos que pensar que debemos educar la fe de cada uno de esos hijos. Tenemos que enseñar a tratar, porque cada uno es distinto y la relación con Dios, hablábamos que es algo personal. Tenemos que ayudar, en este caso nos tocan estos chicos. Les pido por favor que piensen no solamente en la educación de toda la familia, sino estamos haciendo la catequesis familiar por ese hijo, por esa hija que va a recibir este sacramento este año. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarla? ¿O cómo vamos a ayudarlo? De un modo personal a tratar a Jesús. El modo personal de presentárselo
es algo muy concreto. ¿Por qué? Porque tendrá una personalidad, tendrá un modo de ser, tendrá una afectividad que se manifestará de distinta manera. Entonces, no es educar en general en la fe, en la familia, sino que es educar la fe de cada uno de los hijos y hacerles encontrar a cada uno de ellos a Jesús en su vida. Por supuesto, cada uno puede tener las circunstancias personales, pero pueden ser estos que van a recibir el sacramento los hijos mayores, o pueden ser hijos chicos que tengan hermanos mayores, y siendo parte de una familia, debemos aprovechar esos momentos comunes para que esos chicos vayan aprendiendo de sus hermanos mayores, vayan aprendiendo en esas prácticas familiares de piedad, a tratar a Jesús, a tratar a la Virgen, a tratar al ángel de la guarda, a rezar, a tener intenciones, a poner esa dimensión sobrenatural en la vida familiar de todos los días. Y por otra parte, además de aprovechar esos momentos familiares comunes, donde nos preocuparemos de toda la familia, tenemos que buscar un momento especial para este hijo o para esta hija, porque ellos necesitan ese ir llevándolo de la mano para encontrar a Jesús. Y entonces lo ayudaremos, cada uno de la manera que le parezca, o con prácticas que después podemos ir viendo para que vaya descubriendo a Dios en su día a día. Cada uno tendrá su ritmo evolutivo y natural que tendremos que respetar, porque no todos los chicos, es más, los chicos y las chicas, la piedad de los varones y de las mujeres es distinta, porque el modo de mostrar el afecto también es distinto y con Dios nos pasa. Entonces tendremos que saber respetar ese ritmo, tenemos que saber respetar esa forma de ser de cada uno. Y es importante que nos centremos, que nos concentremos en que no solamente es educar en una piedad sin más. Tenemos que educar la fe en todos los ámbitos de la persona, en la inteligencia, en la voluntad y en esa afectividad, tratando de que descubran y se unan a Dios de una manera inteligente y de una manera libre. Hablábamos de animarse a formar en todas las dimensiones de la persona, y entonces, en primer lugar, tenemos que saber formar la inteligencia de los chicos. Ellos tienen que conocer a quién van a amar. Ese conocimiento y profundización de la fe se tiene que comenzar desde estos primeros años. Los chicos no es solamente un sentir o no es una sensación Dios, sino que esa sensación tiene un sentido. El conocimiento de Dios se da a través de las fuentes de la revelación, y la principal fuente es esa Sagrada Escritura. Entonces, que podamos desarrollar, que podamos descubrir y que podamos buscar algún momento en el cual colaboremos en ese estudio de Dios y aquello que nos quiere decir. Hay un montón de posibilidades de hacerlo, no necesariamente se tiene que estar leyendo la Biblia desde el primer momento. Hay un montón de videos, hay un montón de películas, hay un montón de formas de mostrar la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús a cada uno de ellos. Entonces, ese Jesús, ese conocer a Jesús, quién es Jesús, ese conocer quién es Dios, conocer quién es su madre, conocer quiénes son los ángeles, les va a ir ampliando en su cabeza, en su conocimiento, esas ideas a las cuales van a ir adosando su voluntad. También la educación de la fe pasa por la educación de la vida afectiva. No es una simple, hablamos antes de la educación de la inteligencia, no es solamente la educación de transmitir unas ideas, unos conocimientos,
sino que es seguir. O sea, nosotros seguimos a Jesucristo, nosotros seguimos de una manera afectiva, y entonces esa vida afectiva religiosa se hace por medio de manifestaciones, prácticas que nos mueven ese corazón y esas ganas de querer a esa persona, de unir nuestra voluntad con él. Entonces, como padres tenemos que establecer o podemos establecer algunas costumbres familiares en los que se transmitan estos sentimientos. Recuerdo en mi familia éramos bastantes, yo era uno de los menores, mi padre falleció cuando yo era muy chiquito, y nuestra madre tenía un lugar, mi mamá tenía un lugar donde estaba un cuadro de mi padre, y también había unas imágenes, había un San José, al cual le tenía muchísima devoción mi mamá, al estar ausente mi papá, y también había unas fotos de personas que estaban en el cielo, y esas prácticas de piedad, recuerdo perfectamente, además sin ningún sentimiento de agobio, para nada, sino lo recordamos, y esto lo he hablado con mis hermanos, lo recordamos con muchísima alegría y con muchísimo sentimiento de eso, familiar. Es el lugar donde rezábamos, esos momentos donde rezábamos, donde sabíamos que nos dirigíamos en familia a Dios. Y ese lugar que era un lugar cercano al living principal, eh, siempre recuerdo las velas. Le pedíamos, cuando ya íbamos creciendo, le pedíamos a mamá que nos prendiera velas, o le prendiera velas a mi papá, o le prendiera velas a San José, o le prendiera velas a la Virgen. Y son cosas que lo cuento como una anécdota personal, pero que cada uno de ustedes tiene muchísimas. Uno conociendo familias, sé que muchos tienen esos lugares comunes donde rezan, lugares en el jardín, cuentan una imagen de la Virgen en el jardín, que uno sepa poner, ayudar a los sentimientos a conocer y amar a Dios, a la Virgen, las estampas, las medallas, esas imágenes que decoren nuestra casa, esas canciones que aprendemos, que cantamos, eh, lugares o canales de YouTube que puedan ayudar a los chicos, especialmente diseñados para desarrollar su fe y su vida cristiana, costumbres en los momentos litúrgicos más importantes del año. También recuerdo personalmente cómo vivíamos en mi casa la Navidad, cómo vivíamos la Semana Santa, vivir los oficios de la Semana Santa, que no era solamente una semana donde no teníamos clases, sino que era una semana donde en familia rezábamos. Una Navidad vivida muy, eso así, muy cantada, muy cercana al pesebre, esperando mucho ese momento de alegría, de paz, de unidad, de familia, también de un modo sobrenatural. El ángel de la guarda, desde los chiquitos, desde muy chicos, esta costumbre la tienen muy arraigada y es muy linda, y qué bueno es desarrollársela y recordársela, que nunca se olviden de rezarle al ángel de la guarda, que lo traten, que lo sientan cerca, que lo sepan ese amigo suyo. Y también sería bueno pensar con ellos, me parece que hay una actividad de estas en el cuadernillo, pensar en las obras de misericordia, cómo podría vivirlas cada uno de estos chicos a su edad, en sus distintas posibilidades, y nosotros cómo podemos ayudarlos a través de actividades dentro de la familia a vivir esas obras de misericordia. La libertad se ejercita también con la fe, al implicar el compromiso, no solo de la inteligencia con la verdad, sino de la voluntad para vivir la fe coherentemente. O sea, nosotros tenemos que formar en los chicos que ellos quieran vivir esta fe, no solamente porque hay una verdad, sino porque están asimilando esa voluntad y lo quieren hacer de esa manera. Y el entrenamiento de todas las virtudes es necesario para vivir la vida más humana posible. O sea, nosotros sabemos que la formación de las virtudes, la base humana de esas virtudes,
sobre el edificio humano se va a construir ese edificio sobrenatural. Entonces, Dios es una vida descubierta por Dios al hombre, y entonces sobre ese hombre, esas personas que tenemos que formar, vamos a ir desarrollando virtudes cada vez más, podríamos decir, más elevadas. Y en esa formación de virtudes cada vez más elevadas, cada chico tiene que aceptar esas virtudes para, para poder hacerlo de una manera libre. Debemos, por otra parte, ayudarles a respetar a los demás, a respetar esa libertad de las conciencias de aquellas personas que no piensan como ellos, que no piensan como nosotros, como la familia, y enseñarles que la libertad es esa capacidad de poder elegir el mayor bien. ¿Y qué mayor bien hay que poder estar cerca de Dios y que Dios esté con nosotros? Hey, I'm Mayor Collins from AMK Productions. Today we're gonna see how a child spends his dollar on an ice cream or a homeless man. En este ejemplo que veíamos recién, que espero que lo hayan entendido, tampoco es muy difícil, claro, se ve que hay una posibilidad de elección. No hay libertad si no hay posibilidad de elegir. Hablamos al principio de los distintos momentos o los distintos niveles que podemos llegar a tener de práctica personal de esta fe. Claro, si nosotros no le damos posibilidades a los chicos de crecer en esa fe, porque no le damos posibilidades, porque no participan, porque no la viven, o porque nosotros como familia no le abrimos esas posibilidades, tampoco tienen los chicos la libertad de conocer, de querer y de aceptar con su voluntad esa posibilidad de que Dios está en su vida. Entonces, si queremos formar a nuestros hijos en la libertad, será importante el darles esa posibilidad de participar, de conocerlo. El mundo les muestra opciones, distintas opciones, y podemos decir que Dios no es una opción que se ve muy a menudo. La visión sobrenatural no es la visión más común. Entonces, como padres, y la pregunta es, ¿nos gustan estas opciones para nuestros hijos? ¿Qué opciones le doy? ¿Qué opciones le doy a conocer? ¿Qué domingo le muestro a mis hijos? ¿Un domingo donde esté la familia, donde esté el descanso, donde esté Dios? ¿Qué vida le muestro? Una vida de todo lo que necesita, le doy todo, lo crío entre algodones sin preocupaciones, que no mire más allá de lo que puedo mostrarle yo, de que no descubra que hay algo distinto. No. Entonces pensemos
qué hijos le estoy dejando a este mundo, no qué mundo le dejo a mis hijos, porque lo que estoy dejando son unos hijos con una posibilidad de que vean, dependiendo de esta capacidad que yo le dé de formarlos en esta visión, en este ver la vida con Dios y de tener a Dios dentro de sus vidas, entonces van a ser hijos que van a poder crear una sociedad mejor. Como decía el cuento de Menapache, tenemos que darles la posibilidad de elegir entre cosas atrayentes que los hagan volar alto. Entonces, que pensemos cómo vamos a lograr que este chico que este año va a comenzar su vida sacramental, va a volar más alto aún que nosotros. Pienso que es un reto muy importante, pienso que es un reto fundamental y pienso que es algo, como lo decía hace un ratito, es algo que los tiene que llenar a cada uno como padre. Que mi hijo, que mi techo sea el piso de mi hijo en el trato con Dios. Muchas gracias.